Yo te pregunto, Enrique, ¿tú sabías que ya se habían convenido la presidencia para el PAN, la Ciudad de México para el PAN, el Estado de México para el PRI, Coahuila para el PRI, a cambio de notarías en Coahuila y de tesorerías, ese tema corrupto? Pues eso no es democracia. ¿Tú sabías o no sabías? Bueno, sí la voy a contestar, nada más que... Pero después. No, pero si la contesto una vez, siempre cuando me dé entrada del otro tema. A ver, yo sí sabía, porque fue público, que hubo este acuerdo de que en el caso del Estado de México lo iba a encabezar una priista, y que entonces se decía que en la Ciudad de México sería el PAN, y quizá para la presidencia también el PAN. Lo que se había dicho es que iban a siglar, si trato de recordar, era siglar. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues armó la mesa de predebate del próximo domingo, donde va a estar las candidatas presidenciales y el candidato. Vean lo que armó Joaquín López Dóriga y le resultó totalmente contraproducente, porque Jorge Gaviño, el vocero de la doctora Claudia Sheinbaum de la Cuarta Transformación, sí, se enfrentó al Junior Enrique de la Madrid, mis estimados pregoneros, a este priista de hueso colorado, que si bien pues estuvo en esta contienda junto a Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y varios más, y lo hicieron a un lado. Vean lo que le recuerdan. Por eso le ganó en este debate, mis estimados amigas y amigos pregoneros, el doctor Jorge Gaviño. ¿Recuerdas o tú sabías de todos estos acuerdos que el mismo Marco Cortés reveló públicamente, de que ya se habían repartido pues las candidaturas para la Ciudad de México, para el Estado de México, para Coahuila, el tema del reparto de notarías en Coahuila y todo lo demás? Vean nada más, con esto simple y sencillamente lo puso contra la pared y lo obligó a responder, mis estimados pregoneros, y obviamente él pues dijo que son acuerdos que se dan en los partidos, y aunque él pues no los comparte, que así lo están haciendo, pero repite que la candidata ciudadana es Xóchitl Gálvez Ruiz, que ella no tiene partido político. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, el doctor Gaviño. Sí, así le ganó en este debate, en este predebate, los que está organizando Joaquín López Dóriga en vivo en su programa. Sí, le puso tremenda tunda al junior priista Enrique de la Madrid. Imperdible, vamos a verlo. Debates, de encuentros, de diálogos, ¿sí? Que están participando representantes de Claudia Sheinbaum, el doctor Jorge Gaviño, y de Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid. Gracias, Joaquín. A ver, estamos en la previa del debate. ¿Tienes algún punto, doctor? Pues sí, claro, estamos nosotros muy contentos esperando un debate. Vamos arriba en todas las encuestas, que es muy importante. Hoy se dio a conocer por la encuestadora GEA una serie de parámetros que me parecen muy interesantes, en donde los electores ven las elecciones muy tranquilas, sienten confianza en que las cosas van a ser en paz. Estamos esperando una elección copiosa, ciertamente, y nosotros vemos muy positivo este asunto. Desde el punto de vista democrático, se votan, las personas votan por tres características. Uno, por la persona que está postulada. Dos, por el equipo que la rodea. Y tres, por los partidos también que la están postulando. En ese sentido, nosotros, en estos tres rubros, consideramos que vamos muy adelante de las oposiciones. Gracias por la oportunidad y gracias, Jorge, por saludarte. Yo, como siempre digo, ¿qué está en juego? Lo que está en juego es, por un lado, un país donde seamos indiferentes al abandono, al deterioro, que nos acostumbremos a 90 muertos diarios, que nos acostumbremos a que 3 de cada 4 niños no tienen vacunas, o el número de feminicidios y un deterioro en la educación, o que nos animemos a un país de clases medias, que sea sobre todo primero superar la pobreza extrema. 9 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, y que sea un país de oportunidades, sobre todo a partir de educación y salud pública, seguridad y justicia, y ahí sí, con el esfuerzo de cada uno, poder prosperar y salir adelante. Y yo sí veo, lo digo, lo propongo sobre la mesa, está en riesgo también que las familias mexicanas, en un régimen crecientemente autoritario, podamos seguir viviendo en el país. Yo sí veo una actitud autoritaria, ahora el intento de la cancelación, ¿verdad?, de las garantías, en el tema del amparo, el acoso, la violencia, la intimidación. Yo no veo ese país maravilloso que ven los de Morena, yo no lo veo, y se ve un país más bien de abandono, en donde incluso la candidata Sheinbaum le tienen que parar un retén donde aparentemente son gentes que son delincuentes, como nos han parado, por cierto, a varios de nosotros transitando por el país. El país que ve Morena, francamente, ese no existe, pero puede ser un mejor país. Jorge. Pues bueno, el país que ve a la oposición y que ve a Enrique en ese sentido, pues es un país muy distinto al que ve la mayoría de las personas. Si no fuera así, no iríamos arriba en todas las encuestas. Si no fuera así, las opiniones serían distintas también en las encuestas. Las encuestas son una fotografía de la realidad, son un instrumento científico que nos da parámetros para saber
qué es lo que está pensando la gente. Y lo que está pensando la gente es una realidad completamente distinta a la que ve Enrique. Por eso perdieron en las elecciones el PRI 2 veces, por eso el PAN perdió las elecciones federales una vez, precisamente porque ese mundo que está viendo Enrique y compañías son completamente distintas a la que ve la gente, la mayoría de las personas. Por eso vamos a ganar y por eso estamos arriba de las encuestas. Yo veo, y sobre todo con miras al debate, ¿no? Porque vamos a tener otros que tienen que ver seguramente con los temas de seguridad, pero ahora con miras al debate en la parte económica, la parte de... aquí es de los temas que quieran. Aquí es abierto, no. ¿Ya me quiere cambiar el tema, Enrique? No, porque quiero abordar eso. A ver, ¿qué es lo que vemos en la gente? Pues que no les alcanza. Porque pues nos podrán decir muchas cosas y que la economía, pero lo que la gente sabe es que no le alcanza. Muchas personas incluso con 3 turnos, con 3 trabajos, no les alcanza. Y es verdaderamente frustrante, porque los mexicanos trabajamos mucho, pero ganamos poco. Y eso se debe a que tenemos que tener una economía donde permita que tu trabajo valga más. Y por eso es importante aprovechar este tema de la relocalización, este tema de la llegada de inversiones millonarias a México, del extranjero y de mexicanos, pero sobre todo para generar empleos bien pagados. Y necesitamos una economía que crezca mucho. En este sexenio, en lo que va de este sexenio, la economía ha crecido menos del 1%. El ingreso por persona de los mexicanos no ha alcanzado todavía el del año 2018. Y claro que el argumento dicen que el COVID, no es verdad. El COVID también le pegó a muchos otros países y la economía ha crecido. Y yo insisto que aquí nos pegaron 2 virus. Uno que fue el COVID y otro es la 4T. Esos 2 virus son los que han hecho que la economía no crezca y que a la gente no le alcance. Pues a ver, ustedes en el sexenio pasado, solamente con el virus de la corrupción, crecieron 2.5% y no había pandemia. La pandemia, pues le pegó a todas las economías del mundo y a nosotros nos pegó de una manera ciertamente muy fuerte por el aspecto comercial que tiene el país y por el aspecto que tiene de la infraestructura que estaba creciendo y en ese momento se paró de golpe por el tema de la pandemia. Entonces, 2.5, yo coincido con Enrique en el sentido que es una oportunidad histórica la que tenemos ahorita para aprovechar el bono democrático y surgir hacia adelante, pero ellos no tuvieron esa oportunidad. Nosotros la hemos construido en 5 años de gobierno. El segundo día de más violencia en el país, 101 muertos. Sí, pero no lo podemos hacer en un país donde no hay energía suficiente, barata y limpia. Porque este gobierno trae la obsesión de que tiene que producir la Pemex y la CFE, ¿verdad? Sí, pero no lo podemos hacer donde no hay talento mexicano. Entonces, con todo respeto, la economía ha crecido a pesar de Morena. ¿De qué tamaño es la ventaja comparativa de este país? ¿De qué tamaño es la fortaleza de México? Pero no abusemos, no abusemos. Porque otros 6 años de Morena se nos va la relocalización, se nos va la oportunidad de crecer. Y el destino sería quedarnos envejecidos y pobres. Por eso es una ventana de oportunidad que no podemos desperdiciar y no la hemos aprovechado como debiera. Doctor Jorge Gaviño. El año pasado crecimos 3.1%, más que Estados Unidos de América. Inclusive más que Estados Unidos de América y más que los 2.5 que traía promedio los señores del PRIAN. Entonces, las cosas se están haciendo bien. Tan es así que todos los números, todos los indicadores, un peso fuerte, una inflación controlada, la inversión histórica de inversión extranjera directa, todos esos elementos no se construyen, como dice Enrique, a pesar de un grupo político, sino por la conducción de un grupo político que está de alguna manera acertando en sus decisiones económicas y políticas. Fíjate que hay varios voceros, que yo estoy viendo un cambio de estrategia por parte de la oposición, tratando de salirse de los aspectos económicos y ya están tratando de decir que lo que está en riesgo es la democracia. Hace un momento Enrique apuntaba una situación así, lo que está en riesgo realmente es la democracia. No es así. Hoy más que nunca hay democracia, se permiten todo tipo de manifestaciones. En Estados Unidos vemos que detuvieron a cientos de estudiantes por estarse manifestando en contra de las políticas de Israel con Palestina, por ejemplo. Y aquí, bueno, pues hay manifestaciones, se puede decir lo que se quiera. Aquí, por ejemplo, esta mesa podemos expresarnos libremente y no hay ninguna repercusión, al contrario, se fortalece la democracia. No hay ninguna represión, repercusiones sí. Sí, claro, bueno, represión, a eso me refería yo. Pero bueno, yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a Enrique, y lo hago de una manera muy respetuosa, porque yo pensaba yo que Enrique podía haber sido el abanderado de esta alianza opositora. Yo también. Yo lo que le quiero preguntar es si él pensaba realmente eso, porque cuando Enrique estaba en campaña, que me gustaba mucho sus planteamientos, lo que no me gustaba era la pregunta, ¿cuál es el problema de ser güero? Eso sí no me gustó, pero todos los demás planteamientos sí me gustaban. Y Enrique, en ese momento, lo que argumentaba
con bastante acopio de conocimientos, era si la democracia y el crecimiento económico estaban en riesgo o no. Él afirmaba que estaban en riesgo, pero en ese momento, cuando él estaba compitiendo, ya se había firmado el famoso pacto de Coahuila, en donde los partidos políticos PRI y PAN ya se habían repartido el Estado de México, la presidencia de la República y Coahuila, ya se lo había repartido perfectamente. Yo te pregunto, Enrique, ¿tú sabías que ya se habían convenido la presidencia para el PAN, la Ciudad de México para el PAN, el Estado de México para el PRI, Coahuila para el PRI, a cambio de notarías en Coahuila y de tesorerías, ese tema corrupto? Pues eso no es democracia. ¿Tú sabías o no sabías? Bueno, sí la voy a contestar, nada más que... Pero después. No, pero sí la contesto una vez, siempre cuando me dé entrada al otro tema. A ver, yo sí sabía, porque fue público, que hubo este acuerdo de que en el caso del Estado de México lo iba a encabezar una priista, y que entonces se decía que en la Ciudad de México sería el PAN, y quizá para la presidencia también el PAN. Lo que se había dicho es que iban a siglar, si trato de recordar, era siglar. Muchas veces pasa, si no me falla la memoria, en Sonora, un priista que renunció un día antes a ser priista, acabó siendo el candidato de la alianza y sigló el PAN. Siglar no quería decir... ¿Qué siglar? Siglar era que lo iba, digamos, a nominar, lo cual no quiere decir que necesariamente tenía que ser de ese partido. El ejemplo que pongo fue el candidato de Sonora, que era priista, pero lo propuso el PAN. Ahora déjame regresar a dos comentarios que es importante. Yo creo que no tiene nada de malo, y yo creo que es algo que tenemos que entender, que en una coalición, en un gobierno de coalición, pues claro que hay una asignación de posiciones. Yo me imagino que en el caso nuestro, al ganar Xóchitl Gálvez, pues obviamente va a decir, oye, a ver, aquí están estas secretarías de Estado, aquí están estas dependencias. ¿Con quién llegué al poder? Pues con el PRI, con el PAN, con el PRD y con Ciudadanos. Bueno, pues es normal decir, pues vamos a asignar ciertas posiciones a los partidos y vamos a encontrar de esos a los mejores perfiles. Eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, eso es un régimen parlamentario. Ahora, si además se pasaron, como parece ser que es el caso en Coahuila, que si notarías eso no estoy de acuerdo. Pero en la mente de la gente, repartir posiciones entre los aliados que te permitieron llegar al poder, incluyendo a los ciudadanos, para mí es perfectamente normal. Ahora déjame llegar al siguiente tema, corrupción. Bueno, el tema de este gobierno era el combate a la corrupción. Incluso nos dijeron que con nada más combatir la corrupción, con eso alcanzaba. Pues combatieron la corrupción y no les alcanzó, lo cual quiere decir una de dos cosas: o no había tanta corrupción, o la de ellos es peor, porque no les alcanzó. Desmantelaron las secretarías de Estado, desmantelaron la CONAGUA y por eso ahora tienes una crisis de agua en el país, desmantelaron la COFEPRIS, nadie los atiende, desmantelaron los hospitales, se les caen los elevadores, no les alcanzó. Dicen, porque van a seguir diciendo, que no hay aumento de la deuda pública. La deuda pública de este gobierno ha crecido 70% de acuerdo a los documentos de criterios y no les alcanzó. ¿Y sabes qué? Por eso vienen por tus ahorros, por eso vienen por las pensiones, por eso vienen por tus afores, porque son unas personas que no tienen límite, porque todo se lo acabaron y no les alcanzó. Y vienen por tu lana, vienen por tus ahorros. Y ya empezaron con los de 70 y más. Ah, mira, que los de 70 años que no hayan recogido sus afores, yo me la llevo mientras, aquí te la guardo. Pero no es para los de 70. Hay un transitorio también dice, pero para los de 60 y más, no tienen llenadera. Y por cierto, en todas las encuestas, el tema 2, después de seguridad, el tema es corrupción. En el gobierno que iba a combatir la corrupción, todo mundo sabe que son unos pillos. Todo mundo sabe lo que está pasando en Veracruz. Todo mundo sabe que Pemex hoy en día es un negocio familiar. Qué tragedia que en el gobierno que iba a combatir la corrupción va a pasar a ser uno de los más corruptos, pero además con peores resultados. Jorge, ¿me permites un corte y contestas? Por favor. Continuamos. Bueno, Jorge Gaviño. Sí, bueno, dos partes. Una, siglar un partido político las candidaturas es... ¿No repites qué es siglar? Sí, eso es lo que decía Sí, Enrique. sí. Enrique decía que fue la candidatura la iba a siglar el PAN, el PAN en el caso de la Ciudad de México Sí. y la presidencia, y que iba a siglar en el Estado de México y Coahuila en las gobernaturas correspondientes. O sea, ¿qué partido iba a proponer al candidato? Sí. Eso. Es siglar. Sí, eso es siglar. Y entonces es un reparto de posiciones. Mientras Enrique estaba en campaña, en precampaña en el PRI, para tratar de contender con los otros candidatos de otros partidos, en lo oscurito se juntó Marco Cortés, se juntó Alito y otros personajes y firmaron un documento como si fuera una servilleta diciendo esto que acabo de decir, pero además que se iban a repartir ciertamente notarías, que se iban a repartir magistraturas, y eso no puede ser un pacto democrático porque las magistraturas las elige el Congreso del Estado, se iban a repartir tesorerías, secretarías. Y eso, perdónenme, es corrupción y es profundamente antidemocrático, porque además los partidos políticos son entes públicos que deben de dar siempre la cara a la sociedad. Y mientras Enrique, no sé si Marco Cortés, o más bien Cortés, como a Moctezuma,
el viejo Cortés, a Moctezuma le dio espejitos, si Cortés le ofreció algo a él para que no hiciera líos. Pero yo lo que te quisiera decir es, yo creo firmemente en que tú no conocías ese pacto, porque si no, se debe haber denunciado, porque es un pacto absolutamente corrupto, que corrompe la democracia, y desde luego pues no estaríamos de acuerdo en eso. Yo quisiera tu opinión sincera en ese sentido. Ahora, el otro tema, lo que nos decía Enrique, bueno, él ve las cosas muy distinto como le ve la sociedad y la comunidad. Mira, esta encuesta es de hoy. 61% considera que la situación económica de su familia es buena. ¿Y por qué motivo? A ver, el salario mínimo, por ejemplo, verbigracia, tenemos que en 3 sexenios de PAN y PRI, 3 sexenios, subió 17 pesos el salario mínimo. Por abajo de la inflación, muy abajo de la inflación. No les interesaba el salario mínimo porque decían que era inflacionario, que iba a provocar una catástrofe si subía el salario mínimo. En 5 años subió 178 pesos diarios. Es decir, 6 veces el salario mínimo como lo recibió López Obrador, como lo estamos entregando. Entonces esto quiere decir que la situación económica es buena para sus familias, está mejorando. Y sobre todo a la gente de más escasos de recursos. La mayoría piensa que su situación económica, dice esta misma encuesta, mejorará en 6 años. Hay optimismo. 69% considera que la situación es muy buena. 59% considera que el país vive un buen momento político. 55% cree que el país va por un rumbo correcto. La sensación que prevalece ante la situación del país es de esperanza, 47%, muy por encima del enojo, 19% de preocupación. A ver, repite esta parte porque no. La sensación que prevalece ante la situación del país es de esperanza, 47%. Sí. ¿Y la otra? Muy por encima del enojo, 19%. De preocupación, 12%. Y de miedo, 4%. Que es la bandera de la candidata Xóchitl. Evitar que tengamos miedo, es un país sin miedo. Está vendiendo miedo, pero solamente el 4% se la está comprando. Genera más división el tema de ricos y pobres, 27%. O la polémica del norte contra el sur, 48%. Que los que apoyan y rechazan a López Obrador, 22%. Y aquí hacen un análisis en esta encuesta diciendo que sí sienten que el país está dividido, pero de norte a sur, no de conservadores y liberales. Pero de alguna manera es por lo que decía Enrique, yo pienso que es un tema que en muchos años se les dio un desarrollo de GEA. La dieron a conocer el día de hoy. Sí, pero por eso. Morena tiene una amplia opinión positiva, 53%, a comparación del PAN, 38%, y PRI, 26%. Y por eso se explica que Xóchitl Gálvez lo que está haciendo es tratándose de desvincular a los partidos políticos. Yo no soy del PAN, yo no soy del PRI, soy ciudadana. Pero ella fue senadora del PAN. Ella fue postulada por el PAN para ser jefe delegacional. Ella, siendo miembro del PAN, rompió una piñata del PRI diciendo que era una bola de corruptos. Ahí están los videos. Y ahora, bueno, pues se hace yo diría, maciato político ahí, muy raro. Y pues estamos en esas condiciones. Enrique de la Madrid. Varios comentarios. Lo primero, repito, sí sabemos que hubo este primer acuerdo, y sobre todo en la parte, no me refiero a Coahuila, sino en la parte del Estado de México y Presidencia. Pero, también para recordarle al público, en ese momento las cosas eran tales, pues que más bien pensaban en otro candidato de parte del PAN para encabezar la candidatura. No aparecía Xóchitl Gálvez en esa negociación. Y por eso yo sostengo que Xóchitl finalmente nos gana, porque son los ciudadanos los que la impulsan. Entonces, pero mi mensaje ¿y las boletas que habían impreso que iban a jugar? No, bueno, pero fueron los ciudadanos los que la impulsan. Ella nos gana con el apoyo de los ciudadanos. Y por eso yo lo que digo es la única candidata que realmente es ciudadana. Y es la candidata que entonces, si los ciudadanos quieren estar en el centro de la discusión, es la única opción que tienen para elegir una presidenta realmente ciudadana. Entonces, es Xóchitl, porque los demás candidatos que están compitiendo no los escogieron los ciudadanos. Los escogió o el dirigente del partido o los escogió el presidente en turno. Entonces, pues no va a estar su lealtad, digamos, a los ciudadanos. Se la debe a alguien. Esa sería una. 2, sí reconozco, y qué bueno, 5 millones menos de pobres. Pero caray, con 2 billones de pesos tirados en Pemex, con otro tanto tirado en Dos Bocas, en el Naim y en el Tren Maya, fíjate este dato, con una cuarta parte de ese dinero tirado a la basura, hubieran salido 9 millones de mexicanos de la pobreza extrema. 9. No que primero los pobres, no les importan los pobres para nada. Les encanta manipularlos, les encanta echarles unos discursos de reconocimiento, pero todo el día los engañan. Y empezando por esto, también te voy a quitar tu dinero. Entonces, ahora yo también, por eso yo uso esta expresión. Sí, yo sé que muchos mexicanos no están contentos, lo cual de alguna manera diría, ¿y qué no te mereces más?
¿En serio tú crees que es normal vivir en un país donde matan a 100 personas al día? ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que es normal que los niños que antes recibían vacunas, 3 de cada 4, hoy no tengan vacunas y se vuelvan a morir quizás de sarampión? ¿Tú crees que eso es normal? O sea, estamos normalizando cosas que son absolutamente absurdas. Muchos padres de familia están satisfechos con la educación, pero quizá porque muchos no tenemos los elementos para saber incluso qué es tener una buena educación. Lo que sí sé es que perdimos en este gobierno 10 años en educación y 20 en matemáticas. Por eso el mensaje más que de miedo es mereces más, merecemos más. Pero eso no dice Xochitl. Merecemos, claro que habla de miedo. Claro que lo decimos. Lo que queremos es vivir sin miedo, sin miedo. Sin miedo a que vayas en una carretera, seas candidata presidencial y te pare un retén. Sin miedo a que te enfermes y no puedas tener un hospital para que te atienda. Sin miedo a que no existen medicinas. Sin miedo a que no tengas un trabajo. Sí, claro que hay que vivir sin miedo, pero también con la esperanza de que merecemos más. ¿Por qué nos estamos volviendo otra vez un país chiquitero en donde este gobierno lo que elogia es la mediocridad? Si algo caracteriza a este gobierno son las loas a su mediocridad. México merece más. México no merece, es que crecimos al 1%. Es que fíjate que ahí la vamos llevando. No merecemos un país de mediocres y no merecemos un gobierno de mediocres. Bien, vamos a llegar a una conclusión, Jorge Gaviño, y a una conclusión, Enrique de la Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, ¿empezamos? No, déjame poner un corte y regresamos con las conclusiones. Claro que sí. Jorge Gaviño, a reserva de vernos el próximo jueves, una conclusión. Yo nada más alguna situación de aclaración. Los afores, que dice Enrique que es un robo. Pues sí, los afores son el robo que puso Zedillo, un presidente del PRI, quitándole el manejo administrativo de los jubilados, el recurso de los jubilados, y lo pasa a las afores para hacer un negocio financiero. Y bueno, así venimos, llega Calderón y lo sube a 2 puntos. Veamos cuánto se cobraba, se empezó cobrando de comisión, 1.2, etcétera, y Calderón llegó a 2 puntos. Ahorita, con el presidente actual, está a 0.5 las comisiones de las afores. Y bueno, hubo amparos de los propios de las afores para decir que liberalizaran el tema de las comisiones. El robo es lo que le está haciendo a ese recurso de la gente que no ha reclamado, mayor de 70 años, que ya murió, que no están los deudos, que no sabe que tienen las afores. Ahí está. La ley actual dice que las afores deberán de pasar al ISSSTE y al Seguro Social esos recursos, y no los han pasado. Lo están pasando a cuentagotas. La reforma que se propuso, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se discute en el Senado, es para que pasen a un fideicomiso público, para que ese recurso sea en beneficio de los trabajadores. Y eso es lo que se va a hacer y se va a aprobar en el Senado por mayoría, porque los señores votaron en contra. Ahora bien, escuché con atención a Enrique que hace una lista terrorífica, dice que las cosas están pésimas en el país. Yo no sé entonces cómo ve que es una oportunidad y un trampolín para salir de pobres si las cosas estuvieran así. No están así. Hay condiciones, ya dije lo que opina la gente. Y si las cosas estuvieran tan mal, suponiendo y considerar, como decimos los abogados, que Enrique tuviera razón, ¿por qué entonces, si las cosas están tan desastrosas, Xochitl invita a Buenrostro, la secretaria de Economía, a formar parte de su gabinete en la Hacienda? Pues entonces, ya no entendí. Entonces yo creo que lo que está pasando es que Xochitl está aplicando la máxima de que no le va a hacer caso a sus asesores. No le va a hacer caso a Enrique ni a ningún otro asesor y va a hacer lo que le venga en gana. Da una pena ajena que lo que se esté planeando por parte de la candidata de oposición es si viste huipil, que si va de traje sastre, si va con un peinado, en lugar de estar pensando cuáles son los planteamientos y cuál va a ser su equipo que la va a acompañar en muy probable caso de que pudiera ser la triunfadora. La que va a ganar es la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias. Muchas gracias. Jorge Gaviño. Enrique de la Madrid. Gracias, Joaquín. 3 comentarios. Una, si votamos, ganamos. O sea, lo que importa es tener una votación alta para salir y ganar. 2, ya te están diciendo, ya está la historia. Mira, es que las afores están mal administradas, por eso, si están en manos del gobierno, o sea, me la voy a quedar. Pero lo mismo mañana hacen el argumento de los bancos y mañana hacen el argumento de te sobra un cuarto en tu casa, Eso no es. Entonces, bueno. Eso son suposiciones tuyas. Como decía alguien, aquí todo es supositorio. Y ahí va una que quería yo decir. Hoy venimos de justamente en la mañana a anunciar un programa, una plataforma digital que le llamamos Apúntate, que tiene como propósito fundamental, primero, insistir que los programas sociales se quedan. Morena se va. Los programas se quedan, se mejoran y se pueden individualizar. Entonces, en esta aplicación que es apúntate.mx, aquí tú puedes ponerte a opinar en 2 grupos y después 4 propuestas. ¿Cuáles son el tipo de programas que te gustaría? Te pongo un ejemplo. 2 personas que entran a la UNAM. Sí, nomás que uno vive al lado, pues ese no necesita un apoyo de transporte, pero quizás está estudiando medicina y necesita utensilios y quiere una beca de ese tipo. En cambio, otra persona viene de 2 horas de distancia a la UNAM y sí necesita transporte. En apúntate.mx, por un lado verás que los programas sociales se quedan y te los podemos individualizar. Lanzamos esa plataforma el día de hoy y quiero que veas cómo sí merecemos un mucho mejor México y eso es posible con Xochitl Gálvez. Gracias, Enrique de la Madrid. Nos vemos el jueves. Jorge, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes.